following information. The first session today will be mostly in Spanish. The session following the coffee break will be mostly in English. If you need headsets for translation, please claim them now in the second floor. Muy buenos días, mi nombre es Paloma Díaz. Nuestros colegas en el Centro Ramson me han pedido que comparta esta información con ustedes. La primera sesión del día va a ser toda en español. La sesión que sigue, el descanso del café, va a ser... There we are. She needs to speak up. Now I hear her. Emergency drill. If you see any commotion outside, please don't worry. You all know that something like that will never, ever will take place here on campus, no? Mis colegas me han pedido también que anuncie que tenemos un ejercicio de simulacro de emergencia. Es posible que vean un poco de conmoción en los alrededores. No se preocupen, no es real. Eso nunca, nunca pasaría en este campus. Gracias. Good morning. My name is Steve Ennis. I'm director of the Harry Ransom Center. Salman Rushdie's address last evening was a wonderful start to what I know will be a stimulating 2 days of discussion. I want to say a special word of welcome to the family members and close personal friends of Gabriel Garcia Marquez and to all those who have traveled long distances to be with us today. I'd also like to acknowledge those who are watching the symposium via a live webcast around the country and indeed around the world. A welcome to you all. The decision of Gabriel Garcia Marquez's wife and children to place his personal and literary papers at the Harry Ransom Center was a great honor for the entire university community and an endorsement of the work the university performs in service to literature and culture. As I said last week at the opening of the papers, with the establishment of the Gabriel Garcia Marquez Archive, Gabo has entered history. Like a character in one of his own novels, he's entered a place outside of time. Somewhere among these papers, Florentino Ariza still waits outside the house of his first love. Somewhere, an aging colonel waits for the Weekly Post. An archive is a timeless thing, and for years to come, the materials that have been collected here will give up to those who are patient insights into the art of Gabriel Garcia Marquez. So we are deeply honored by the family's decision to entrust these letters, photographs, and manuscript drafts to us, and we look forward with great expectation to the new life his words will be given in the coming years, beginning, I would add, with this symposium. The truth is, any number of institutions might have been chosen, such as Garcia Marquez's global audience in both English and Spanish. The author from Aracataca made the local universal, and in doing so became a citizen of a republic of letters larger than his native Colombia, larger than his adopted home of Mexico, and larger even than all of America. The fact that the Ransom Center has been chosen entails great responsibilities, which my colleagues and I are honored to accept, and today we take an important first step in hosting this series of conversations on the life and legacy of Gabriel Garcia Marquez. I want to acknowledge and publicly thank the many people who have been working to make this symposium a success. From the first phone call, A partir de la primera llamada para averiguar cuál era el interés, mis colegas en... Okay, sorry, can you pump up the volume from the floor? Dije que íbamos a trabajar en forma muy, muy colaborativa. Todos los integrantes de la colección han trabajado en forma muy generosa dando de su tiempo, incluyendo a Charlie Hill, Julian y José Montelongo. Estoy muy agradecido también
de todos los integrantes de la facultad que han participado en estas conversaciones para ser moderadores en estas sesiones. Este simposio no hubiese sido posible sin el apoyo de mis colegas en el Centro Ransom. Los calificadores, los de preservación, el personal de investigación, todos han estado trabajando y preparando con el archivo porque sabemos que va a haber mucha gente interesada en acceder a ellos. Especialmente quiero agradecerle a Daniel Ziegler, quien es el encargado del programa de investigación, que es el coordinador, y también al coordinador del programa. Con la llegada de estos archivos literarios, eso ayuda, apenas con la llegada de este archivo, eso ha estimulado nuestra colaboración con otras universidades y esperamos que esa colaboración se va a extender a los profesores, los docentes y los estudiantes en toda Latinoamérica, porque todos nos encontramos unidos por el amor y el cariño que le tenemos a Gabriel García Márquez y sus obras. Estamos muy agradecidos de la confianza que se nos ha proporcionado y esperamos poder cumplir con él. Ahora quiero presentar a mi colega del Centro Benson. Buenos días. Les pido que me disculpen que voy a estar tosiendo. Yo soy Julian Gillian, la directora de la colección Latinoamérica de Nellie Lee Benson, aquí en la Universidad de Texas. Y a nombre de la facultad y de la colección, es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes en este reconocimiento y simposio dedicado a Gabriel García Márquez. This is an exciting event that we've looked forward to and prepared for many months. It's an exciting day for this finally. Y es un gran placer y eso me interesa. Qué lindo que haya llegado este día para celebrar hoy en cuanto a esta serie y estos panelistas. Estos procesos esta celebración es una expresión de nuestro compromiso y el esfuerzo compartido que todos tenemos para ampliar el acceso a estos archivos, al integrarlo a todas las otras riquezas que tenemos en nuestra colección, ampliando las posibilidades para nuevos logros intelectuales y académicos. Este estudio e investigación en Latinoamérica tiene una historia muy larga en la universidad. La colección de Nellie Lee Benson está por celebrar su aniversario centenario y es una de las colecciones más grandes dedicadas a la cultura, las bellas artes y la historia de Latinoamérica. El Instituto de Estudios Latinoamericanos, Teresa Lozano Long, está por cumplir 75 años. Es el mejor de todos los Estados Unidos. Tenemos más de 160 profesores relacionados con el instituto que abordan todos los temas y todas las facultades de la universidad. Y las Benson y la Universidad de Texas, en conjunto con el Centro Ransom, el Museo de Arte Blanton y el Centro de Historia Estadounidense, le da la bienvenida a todos los académicos, los docentes de todas partes del mundo. Esperamos que sigan llegando y esperamos seguir siendo el punto de acceso primordial al mundo latinoamericano en los Estados Unidos. El abrir este archivo al público mejora las oportunidades que tendremos para colaborar con colegas en todas las Américas y en todo el mundo. La llegada de este archivo literario y las celebraciones de estas semanas es un punto de auge de esta biblioteca, señalando las mejores colaboraciones que hemos realizado en los últimos años. Pero compartimos una misión compartida que nació con el inicio de la primera colección. Cuando se publicó, Nellie Lee Benson publicó un artículo. Ella señaló a Harry Ransom, que era profesor entonces de inglés, pero luego llegó a ser presidente, que siempre venía a ver la colección a partir de los años 40, y la señora Benson indicó casi una vez al mes, desde los 40 a los 60, el profesor Ransom llegaba
visitaba la colección y hablaba conmigo en cuanto a todos los materiales. Hasta en esas primeras fechas, eso lo había esperado en ciertas formas, de ver la posibilidad de crear en este centro de estudio una colección que abarcaba toda la historia de todas las Américas. Y de ahí agrega, Ransom siempre traía a docentes que llegaban de otras partes del mundo a esta colección para que ellas pudieran enseñarles las riquezas y enseñarles algunos de sus tesoros. Creo que tanto los centros de Benson y Ransom y ambos de ellos estarían tan abrumados y tan encantados que haya llegado tanta gente a este simposio. En los próximos 2 días vamos a ver la riqueza y la complejidad de la vida y el legado de Gabriel García Márquez, como cuentista, como político, como periodista y como persona particular, que no solo es un reconocimiento de lo que era Gabriel García Márquez, pero también es una prevista de todo lo que vamos a aprender a través de estos archivos. Sé que todos aquí están ansiosos de que iniciemos las sesiones, pero gracias. Primero quiero darles las gracias por estar aquí. I don't hear him. ¿No? Hola. ¿Ese sí? No, 1, 2, 3, 4. Sonido, sonido. ¿El mío sí? Ahora sí. Ahora sí. Mi nombre es Gabriela Polit, soy profesora de literatura latinoamericana del Departamento de Español y Portugués de aquí de UT. Es un honor y un placer enorme para mí estar aquí y empezar esta serie de diálogos con los que vamos a celebrar la obra de García Márquez y la llegada de su archivo a esta institución. A nosotros 4 nos toca hablar del mayor legado de García Márquez, que son sus historias. García Márquez, contador de cuentos. Voy a presentar a mis colegas y compañeros. Piedad Bonet es poeta y escritora colombiana. Ha publicado 8 libros de poemas. Es además autora de 6 obras de teatro que se han puesto en escena, 4 novelas y un libro de memorias. Su obra ha recibido premios nacionales e internacionales y ha sido traducida a varias lenguas. Leyó por primera vez 100 años de soledad a los 17 años, en su último año de secundaria, de high school. Mientras pasaban las vacaciones en un pueblo de la costa caribeña, Sincelejo, un lugar, una pequeña ciudad muy garcía-marquiana, muy distinta al altiplano, a la montaña de donde es Piedad, igual que Fernanda del Carpio. En una ocasión, cuando estaba en una reunión de poetas en Morelia, debajo de la puerta de su hotel encontró una nota que decía: llamó el señor Gabriel García, que lo llame. Sin saber si efectivamente era García Márquez, Piedad fue a la cabina telefónica y marcó el teléfono y se encontró con que efectivamente era García Márquez, que llamaba a saludarla y a invitarla para que fuera a almorzar con él el domingo siguiente en la Ciudad de México. Lo había visto una sola vez y sostener esa conversación telefónica, pareciendo rápida y desinhibida, la dejó exhausta. Santiago Gamboa es una de las voces más innovadoras de la literatura colombiana de su generación. Ha publicado 7 novelas, 2 colecciones de cuentos, novelas se han llevado al cine,
y han sido premiadas nacional e internacionalmente. Su obra ha sido traducida a varias lenguas. El mejor recuerdo que tiene Santiago de García Márquez es una historia que él le contó en el 2010 durante un almuerzo en el San Ángel Inn en el DF. ¿En qué parte del mundo andas ahora?, le preguntó García Márquez, y Santiago le contestó que en la India. Le preguntó si conocía. García Márquez asintió y le dijo: una vez Fidel me pidió que lo acompañara a una reunión de los no alineados en Nueva Delhi, y al llegar al aeropuerto decidí quedarme en el avión para no distraer el protocolo, pero de pronto vi por la ventanilla que Indira Gandhi bajaba del palco presidencial y subía por la escalera del aeroplano gritando: "Where is García Márquez?". A partir de ahí no nos separamos. Me invitó a un viaje por toda la India organizado por ella. Me parecía, hablábamos en francés y me parecía que ella era de Aracataca. Acepté el viaje al que me invitó y quedó en avisarme. Entonces el rostro de García Márquez se oscureció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo: luego llegó la noticia de que la habían asesinado y por eso prometí no ir nunca más por allá. María Elena Rueda es profesora de Smith College, del Departamento de Español y Portugués, que ahora dirige. María Elena ha publicado varios artículos en revistas especializadas. Muchos de esos artículos son sobre la obra de García Márquez. Su libro, La violencia y sus huellas, es un estudio profundo de la novela de la violencia en Colombia. Se acuerda que cuando era niña, una tía suya, muy bogotana, tradúzcase, muy conservadora, le había advertido que no debía leer la obra de García Márquez porque en ella había muchas malas palabras. Sospecha María Elena que entonces la primera vez que lo leyó fue en busca de esas palabras y cree que se desilusionó porque no encontró tantas. Gracias por esas anécdotas. Para comenzar el diálogo, voy a refrescar nuestra memoria. Para quienes estuvieron anoche con nosotros, escucharon esta misma cita cuando Rushdie empezó su magnífica charla. Y bueno, es la misma cita, pero no es la misma cita, porque nunca leemos dos veces el mismo libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta es la frase con la que oficialmente se funda Macondo. Y a mí me permite empezar este diálogo porque me permite vincular con la idea del archivo. El archivo es el origen, es el comienzo y es la autoridad. El archivo se refiere también a los guardianes de ese lugar en donde lo privado pasa a ser público, donde lo particular y el orden tienen un lugar privilegiado. El archivo establece y guarda una manera de contar historias. Hace 50 años nadie hubiera pensado que un hombre que nació en una zona remota de América Latina iba a cambiar de manera definitiva la forma de contar historias y que Macondo modificaría la geografía de la literatura del mundo. Pero el archivo como acervo es también un espacio físico y eso nos remite al presente. A mí me gusta pensar y me siento muy afortunada de pensar que una parte de Macondo se mudó a la esquina de la calle 21 con la calle Guadalupe, porque me hace pensar que no terminó de salir de América Latina. Y de eso es de lo que quisiera hablar con mis colegas.
de ese recorrido de Macondo hasta ahora, hasta nuestro presente, hasta acá. Piedad, ¿cómo ves en la obra de García Márquez la visión del mundo? Un mundo que deja de ser, que desaparece, el del coronel, y otro que surge. Hay Macondo, estos dos mundos, el pasado y el que se viene, el del dinero, el de otra forma de violencia, el del expolio de la tierra, y quizás llevar eso también a la literatura. ¿Qué pasó con la literatura después del momento de deslumbramiento? Ok. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a ustedes por estar acá. Estoy muy contenta, por supuesto, de estar en esta prestigiosa universidad y hablando, pues, de nuestro escritor más querido. Quisiera enunciar unas cosas muy básicas para que comencemos. Me han dicho a mí, porque soy la mayor aquí, ¿no? Entonces vamos de mayor a menor, ¿no? Entonces yo por eso estoy hablando del mundo yaído, no el mío, por supuesto, pero voy a hablar de ese mundo de García Márquez que clausura una época de la literatura colombiana, como voy a tratar de explicar. Cuando García Márquez empieza a escribir, lo que está pasando en Colombia es lo que se llamó, digamos, en cuestiones narrativas, es lo que se ha llamado en la historia de la literatura colombiana la novela de la violencia. La novela de la violencia dio muy pocas obras verdaderamente importantes. Cuando le preguntaron a García Márquez que por qué la novela de la violencia había sido más bien mediocre, él contestó, porque los escritores se concentraron en los muertos, los violados y los decapitados, y no en lo que verdaderamente interesaba, que eran los vivos que estaban sudando miedo en su escondite. García Márquez lo que trae como absolutamente renovador en la poesía, en la literatura colombiana, es una manera de mostrar esa historia de Colombia y mostrar ese pasado que le correspondía de manera muy particular, porque había oído de labios de sus abuelos las historias de la compañía bananera, de la Guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera. Entonces, se le ocurre escribir esas historias, o algunas de esas historias, en ese estilo que después la academia clasificó como realismo mágico, o lo real maravilloso, bueno, y ahí viene toda la discusión académica. Quisiera esbozar, claro, estoy entre académicos, esto es una simplificación, pero quisiera esbozar para mí, García Márquez, cómo llega a esto de lo real maravilloso. Por supuesto, el realismo mágico ya había sido planteado de manera teórica por Carpentier. Antes también algunos autores latinoamericanos habían hecho algunas incursiones de esa naturaleza. Y como se ha dicho tantas veces, García Márquez había leído las novelas de Faulkner y estaba muy fascinado con esa manera de abordar la realidad. Pero cuando a García Márquez le preguntaban sobre realismo mágico, él que era incapaz de teorizar, porque era lo más lejano a la mente académica que exista, y siempre se refería, digamos, a su propio anecdotario, iba sobre todo a la experiencia, porque la literatura de él nace eminentemente de la experiencia, a pesar de ser un hombre culto y que ha leído mucha literatura, por supuesto que sí. Él contestaba con historias. A Mario Vargas Llosa, en ese libro extraordinario que se llama Historia de un deicidio, que se hizo cuando Vargas Llosa era todavía muy joven y García Márquez acababa de escribir Cien años de soledad, le cuenta una anécdota que para mí resume el hallazgo de lo real maravilloso para él.
Él contó que cuando estaba pequeño, que vivía en la casa de sus abuelos, la gran casa que luego va a aparecer en 100 años de soledad, llegaron los vecinos, porque esta era una casa como digamos patriarcal, que tenía un estatus, llegaron con un huevo que tenía una protuberancia y le preguntaron a una tía, que es la que después va a estar pintada como Amaranta, una tía que era severa y silenciosa, y por eso daba seguramente la impresión de sabiduría, que por qué ese huevo tenía esa protuberancia. Y la tía contestó, porque eso es un huevo de basilisco. Eso lo que hay que hacer es recoger leña y quemarlo. La gente no preguntó qué era un basilisco, ¿sí? De qué manera podía haber llegado a Macondo, o mejor dicho, a Aracataca, un huevo de basilisco. Cogieron la leña y lo quemaron. Y García Márquez le dice a Vargas Llosa que él quiso contar la historia de sus abuelos y de su infancia, que es por donde comienza 100 años de soledad, contando las cosas más inverosímiles con la misma cara de palo con que su tía contestó que eso era un huevo de basilisco, ¿sí? Lo que quiero decir es que toda esa teoría que ya se había condensado en Carpentier y que él seguramente conocía, realmente no le sirvió a él, sino en el momento en que empató con sus propios descubrimientos. Después del 9 de abril, cuando García Márquez tiene que abandonar Bogotá e irse para Barranquilla, él dice en muchas entrevistas que ahí fue cuando él comprendió que esa realidad costeña era completamente diferente a la bogotana, a la que yo pertenezco, ¿sí? Que era una realidad mágica y que él tenía que contarla en ese tono. Dice que lo que más se le dificultó en 100 años de soledad fue el tono en que tenía que narrarla. Entonces, lo que él va a hacer es, en una parte de su literatura, mostrar la visión popular de la historia, la visión mítica de la historia, es decir, aquella que no tiene en cuenta que los muertos de la matanza de las bananeras fueron 26, como parece que fueron, o 7, como en la historia oficial del hermano Justo Ramón, sino 3.000. Es decir, la hipérbole, la exageración, como una manera de abordar la realidad. El realismo de García Márquez nos hizo bien y nos hizo mal a los latinoamericanos, porque de alguna manera, al causar esa fascinación tan extraordinaria en otras latitudes, nos encajonó dentro de esos términos y empezaron las editoriales europeas, donde yo creo que también existe el realismo mágico. Por ejemplo, en los países centroeuropeos hay escritores, los checos, etcétera, que abordan ciertas realidades, Kusturica en el cine, con un lenguaje que es muy similar al del realismo mágico, Bohumil Hrabal, etcétera. Pero bueno, empezaron a pedirnos, me imagino que después Santiago hablará un poco de eso, que todos escribiéramos de realismo mágico. Pero quisiera anotar antes de seguir un poquito adelante que no podemos olvidarnos que simultáneamente García Márquez estaba escribiendo en un lenguaje que es paralelo al del realismo mágico, que es el lenguaje escueto, contenido, que tiene como maestro al periodismo, ¿sí? A Hemingway y a los autores que él admiraba de esta manera de hacer las cosas, que está en El Coronel, en La Crónica de una muerte anunciada, en algunos de sus más extraordinarios cuentos, como La siesta del martes, ¿sí? Es decir, que García Márquez cultivó siempre de manera paralela esas dos maneras de narrar. Y bueno, podría hablar mucho más de eso, pero no me voy a extender. Quiero decir una cosita más, Gabriela, antes de pasar adelante.
quisiera hablar de lo que me preguntabas en algún momento. Después de García Márquez en Colombia inaugura un mundo y lo cierra en el realismo mágico. ¿Cuál es la Colombia que está presentando García Márquez? Es la Colombia premoderna, de alguna manera. Es decir, una Colombia donde imperaban unos valores que no estaban todavía traspasados por el valor del dinero. Y eso ya se ve de manera muy patente en El coronel no tiene quien le escriba. El coronel, que como saben está inspirado en su abuelo, ¿sí? Es perfectamente equiparable con El Quijote. El Quijote, que es un hombre que despide una época que ya no puede volver de ninguna manera, ¿sí? Son los valores señoriales, el valor de la palabra, la dignidad dentro de la pobreza. Por eso cuando el coronel sale, ¿sí? Que tiene, además su paraguas está lleno de rotos y él va con la ropa remendada, pero muy digno, todo el mundo lo saluda con enorme respeto. El coprotagonista de esa novela es Don Sabas, que es un hombre, que es Sancho Panza, de alguna manera. Es un hombre rústico, es un hombre sin sentido poético, como el coronel. El coronel dice, en este pueblo parece que lloviera, no sé qué, dice, ay, coronel, lloviendo como todos los días, ¿sí? Es decir, es un espíritu prosaico y es, sobre todo, el terrateniente, el gamonal, que es liberal, que se ha aprovechado de la coyuntura política para enriquecerse. Tiene la caja fuerte en la sala de su casa. Cuando uno entra, están los avíos de las bestias, de los caballos. Es decir, es un hombre al que ya no le interesa, digamos, la elegancia. Y en ese sentido, García Márquez es un nostálgico. Y menciono esa palabra porque muy probablemente después podamos volver a esa discusión, pero sí quisiera dejar planteada la relación con el Quijote, ¿sí? Cervantes se despide de un mundo y nos revela que un mundo muy distinto, que es el de la modernidad, se abre para los demás y que eso es irreversible, que será así ya para siempre definitivamente. Lo hace con tristeza, pero también con ironía, porque sería muy ingenuo querer sostener un mundo al que ya la historia ha desplazado para siempre. Gracias, Piedad, qué lindo. Me parece que a la idea de nostalgia podemos volver después, porque la nostalgia es algo positivo y es algo negativo al mismo tiempo, pero también es un lugar para despegar y pensar. Santiago, tú en cambio perteneces a la generación de escritores que empezó a publicar a mediados de los 90, cuando Fuguet y Gómez sacan ese Macondo, que fue esa antología en contra del Macondo y que reclamaba la urbe, que reclamaba el mundo y quería despegarse de América Latina. Era la generación que tenía que matar al padre, que tenía que superar el boom. Y ustedes escribieron no por imitación, sino por contraste a estos autores, sobre todo García Márquez, y quisiera que nos hables un poco de esa experiencia. Claro, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, quiero saludarlos a todos, también pues para mí es un grandísimo honor poder hablar en un espacio como este, en un lugar tan prestigioso y sobre todo pues nada menos que en el momento en que se inaugura el archivo de Gabriel García Márquez, pues el autor no solo colombiano, sino universal, posiblemente uno de los más grandes autores del siglo XX y posiblemente tal vez el más universal. Efectivamente, por eso mismo, esa universalidad tan extraordinaria, tan poderosa de García Márquez, fue uno de los elementos
con el que mi generación, que empezó, como tú mencionas, a publicar a mediados de los años 90, pues tuvo que encontrarse con ese enorme fenómeno. Cuando la gente de mi generación, pues cada uno, ustedes saben que en la literatura toda aventura y toda historia es sobre todo individual. Después, cuando uno mira desde más adelante, habla en primera persona del plural, pero en realidad es la aventura individual de cada persona, de cada joven escritor que en ese momento intentaba salir. Por eso hablaré también un poco en primera persona. En mi caso, yo empecé a encontrar el mundo literario dividido de una manera muy sencilla. Había algo que podríamos llamar la enorme, gigantesca oficialidad de la literatura latinoamericana representada por los autores del boom, y como ustedes saben, el autor del boom más visible era Gabriel García Márquez. A mediados de los años 90, la figura de Gabriel García Márquez, no solo su obra, su figura, era algo descomunal, absolutamente descomunal en todos los niveles. Las anécdotas que él después contaría muchas veces en sus memorias o en otros textos dan prueba de ello. Era una persona que todos los presidentes del mundo querían tener en su casa, todas las personas prácticamente amaban. García Márquez provocaba, la lectura, ustedes lo saben, de García Márquez provocaba algo mucho más allá de la experiencia estética. Era una especie como de casi compenetración absoluta con una obra que se reflejaba en un amor enorme por el autor. Yo no he conocido ni sabido de otro autor, tal vez un poco Julio Cortázar, pero Julio Cortázar no fue tan conocido universalmente. No he sabido de otro autor que produzca ese entusiasmo tan enorme, además en gente tan diferente. Yo recuerdo que cuando yo vivía en la India, prácticamente todas las semanas llegaban peticiones de diferentes regiones de la India al consulado, pidiendo autorización para hacer ediciones en los muchísimos idiomas que hay en la India. Y yo siempre les decía, bueno, el hecho de que García Márquez sea colombiano no quiere decir que el consulado de Colombia es el que autoriza. Eso es propiedad privada, les decía yo, y ustedes tienen que llamar a una agencia literaria y pedir. Pero esa universalidad tan extraordinaria, es decir, los hinduistas, los cristianos, los católicos, los judíos, los musulmanes, los ateos, la gente de derecha y de izquierda, la gente educada, educadísima, los grandes profesores de las grandes universidades del mundo, pero también la gente sencilla. Es decir, todo el mundo encontraba cosas en sus libros y en su obra. Entonces era una especie como de omnipotencia absoluta. Y entonces mi generación llega a ese momento de escribir un primer libro, de empezar un poco a buscar circular esto que estábamos escribiendo. Y por supuesto lo que anotaba Piedad con mucha razón, pues la única versión de América Latina que era como la versión oficial provenía de la imagen de García Márquez. García Márquez creó una América Latina tan potente que llegó a suplantar la realidad, ¿no? Entonces, no solamente para las generaciones siguientes, sino también, inclusive para sus contemporáneos, porque la gran América Latina, tal y como se conocía, no era la de Vargas Llosa, no era la de Cortázar, ni la de otros de sus, digamos, pares, Carlos Fuentes, era sobre todo la de García Márquez, que en realidad responde a una región, si ustedes miran, de América Latina. Pero un poco él empezó a funcionar también como un cliché, en el mundo editorial, por ejemplo, europeo, que es el que yo conozco más. Por supuesto, un joven autor como yo llegaba con su primer libro, su segundo libro, miraban y decían, no, usted no es latinoamericano. Esto no coincide con lo que yo creo que debe escribir un autor latinoamericano y un autor latinoamericano. Entonces, por supuesto, la imagen que ellos tenían de lo que debía escribir un autor latinoamericano no era lo que mi generación escribía. Entonces empezó a haber un choque bastante brutal. Recuerdo que una editorial italiana una vez rechazó un libro mío diciendo que era una escritura muy europea. Entonces, claro, cuando yo recibí la carta dije, qué curioso,
¿qué es la literatura europea? ¿Será la literatura italiana? ¿Será la literatura francesa? ¿Será la literatura checa? ¿No? ¿Qué me estaban diciendo con eso? Algo muy sencillo. Esto no es lo que nosotros esperamos de un autor latinoamericano y ya no digamos de un colombiano, ¿no? Entonces, por supuesto, claro, confrontado en mi experiencia individual personal a la obra de García Márquez, me encontraba en una situación bastante curiosa, porque yo soy nacido en Bogotá. Quienes conozcan Colombia sabrán que la vida, digamos, el imaginario urbano, el clima y prácticamente todas las coordenadas que pueden corresponder a una experiencia de vida, de adolescencia, de una ciudad como Bogotá, son totalmente contrarias y lejanas a las del Caribe que hay en las obras de García Márquez. Al punto de que cuando yo leí la obra de García Márquez, también muy joven como Piedad, pues yo leía todo ese mundo como algo, digamos, absolutamente ficticio para mí. Es decir, para mí me estaban hablando de una región casi de sueños, que no coincidía, además en el momento en que lo leí yo nunca había estado en el Caribe colombiano ni en ningún otro. Y por lo tanto correspondía, eran unas imágenes extraordinariamente plásticas que para mí eran, digamos, el reino absoluto de la ficción, esas exageraciones además, ese modo de narrar de una manera como tan, por un lado, precisa, pero al mismo tiempo tan extraordinariamente humorística y exagerada. Recuerden, por ejemplo, entre los miles, infinitas posibilidades de cosas que podría citar, recuerdo, por ejemplo, esa definición que él da de la espera, de la angustiosa espera del coronel que está esperando, como ustedes saben, que llegue la pensión, y él tiene un número para su pensión. Y la esposa le dice, mira, desde que estamos esperando, ese número ha salido 2 veces en la lotería. Imagínense la extraordinaria forma de describir la espera, y ejemplos como ese, como ustedes saben, está repleta la obra de García Márquez. Entonces, todo ese mundo de exageraciones, todo ese mundo de plasticidad y de colores, era completamente ajeno a mí. Entonces, por supuesto, las experiencias que yo escribía y que escribía mi generación eran completamente diferentes. Cada autor de América Latina de mi generación, finales de los años 90, me refiero a escritores mexicanos como Jorge Volpi o Ignacio Padilla, escritores como Fuguete en Chile, y una generación que después, digamos, tendría en uno de sus autores poco mayores, pero tendría, digamos, un cierto reconocimiento a través de Roberto Bolaño, que probablemente ustedes todos han leído, y que, como citó ayer Salman Rushdie, tuvo una reacción poco, digamos, por momentos inclusive violenta, contra esa imagen de oficialidad que presentaba el boom para mi generación. Entonces, por supuesto, la experiencia que narraba mi generación en sus libros no tenía o parecía no tener cabida en ese mundo extraordinariamente poderoso y potente que era el mundo de la América Latina dibujada por el realismo mágico. Y por supuesto, finalmente ese mundo, como decía Piedad, se dio cuenta que la obra de García Márquez estaba cerrando una época, estaba cerrando un ciclo, y por lo tanto era una estética que también de alguna manera se cerraba sobre sí misma. La generación mía, prácticamente ningún autor, ninguno, sigue estilísticamente el camino de García Márquez, porque todos comprendimos que, primero que todo, pues que es un camino que se cierra sobre sí mismo. García Márquez lo agota él mismo, y que detrás de esa experiencia de escritura, la única posibilidad que hay es transformarse en copista, es ser un copista, porque es una obra que está extraordinariamente, la fuerza está extraordinariamente puesta sobre el lenguaje. Y ahí, ayer Rushdie decía, citando tal vez a Carlos Fuentes, decía, ya no se va a poder usar la palabra soledad, ¿no? Sí. Ya no se va a poder usar, le decía Rushdie, la expresión 100 años. Pero, por supuesto, todos sabemos que no sé, el lenguaje, ciertos autores se apoderan de él de una manera más intensa que otros. Por ejemplo, Borges también produce esa sensación. Quien lee muy de cerca a Borges, bueno, todos hemos leído y debemos leer a Borges muy de cerca, pero para un escritor, la contaminación que producen esas lecturas en su propio estilo
es algo absolutamente terrible. Entonces, si está demasiado cerca, la única posibilidad también es terminar copiándolo. Cuando uno dice fatigó los corredores, pues eso es de Borges. Eso lo escriba quien lo escriba, eso es de Borges. Lo mismo que si uno dice el sopor de la siesta, pues eso es de García Márquez. También Julio Cortázar tiene de alguna manera un fraseo, una forma de escribir que pareciera que es un camino que también está agotado sobre sí mismo. Y es el autor cubano José Lezama Lima, otro que forma parte un poco de ese grupo de escritores, cuya fuerza está en el modo en que se apropian de un lenguaje. A diferencia de otros, como por ejemplo Vargas Llosa o Onetti, en donde no es tanto el lenguaje en sí mismo, sino que es más bien como la estructura, la arquitectura de sus construcciones literarias, lo que tiene el sello de marca personal. Entonces, prácticamente ningún autor de mi generación siguió por ese camino porque es un camino que se cierra sobre sí mismo, es un camino que no ofrece ninguna otra salida distinta. Nosotros no teníamos además la respiración de García Márquez, digamos, aquí en el hombro, porque había varias generaciones intermedias. Yo supongo, y esto es algo que fue también un poco triste para la generación contemporánea y la inmediatamente siguiente García Márquez, y fue que entraron en una especie de zona de sombra, ¿no? Había una zona de oscuridad y de sombra absoluta, ¿no? Porque estando García Márquez en activo, con 50 años, escribiendo cosas extraordinarias, con los ojos del mundo puestos sobre él y sobre su obra, pues era muy difícil. Imagínense ustedes que hay autores nacidos en Colombia, en la misma región de García Márquez, y que eran apenas unos años menores que él, y que además querían escribir y querían que sus libros se conocieran. ¿De qué y de qué manera se podía escribir sobre la misma región de una forma casi contemporánea de García Márquez? Era algo terriblemente difícil, muy frustrante para muchos, pero por supuesto García Márquez pues, no es responsable de eso, ¿no? Entonces, esa generación tuvo ese problema, que fue totalmente, digamos, no totalmente, pero digamos, el porcentaje, el espacio de movimiento que tuvieron fue muy, muy, muy pequeño. A mi generación no le pasó tanto eso porque nosotros ya teníamos a García Márquez como un clásico, ¿no? Nosotros, y eso es algo que también para mi generación fue extraordinario, nuestros clásicos latinoamericanos estaban vivos, con excepción de Cortázar. Algo que, pues no sé, la literatura francesa, un joven escritor francés de los años 90, pues por supuesto sus clásicos, Balzac y todo eso, están 3 siglos por detrás. Los clásicos latinoamericanos estaban vivos, estaban escribiendo, podíamos ir a sus conferencias, a sus charlas, ¿no? Entonces, para nosotros no era sentir la respiración de un escritor poderoso que de alguna manera nos está acosando, sino era sencillamente tener esa distancia que ya el tiempo nos daba de 2 o 3 generaciones y que no hacía que nuestra generación tuviera necesariamente que sentirse acosada por eso. El problema era más bien los efectos, que era, como les decía, el modo en que las editoriales esperaban una América Latina. Pero eso también cambió. Entonces, y empiezo a concluir un poco, durante la primera década del siglo XXI, poco a poco, las editoriales de otros países, ya me refiero fuera de América Latina, sobre todo en Europa, este proceso se hizo mucho más rápido en Europa que en los Estados Unidos. Mi generación, por ejemplo, casi no fue publicada en Estados Unidos hasta muy tarde, ¿no? Pero en Europa, poco a poco, algunas casas editoriales empezaron a decir, no, realmente América Latina también ha cambiado. La experiencia de América Latina ahora se centra más en las ciudades, hay más una literatura urbana, entonces, porque como ustedes saben, pues el mundo de García Márquez es un mundo básicamente rural, ¿no? Mientras que digamos, la literatura latinoamericana que vino después tenía una tendencia a centrarse en ciudades, ¿no? Si tomamos como ícono de toda esta generación la obra de Bolaño, pues ustedes verán que Bolaño retrata una vida urbana y por eso su obra es muchísimo más poderosamente asentada en México que inclusive en Chile. Yo he conocido estudiosos de la obra de Bolaño que se van a Chile y regresan diciendo, no vi a Bolaño por ninguna parte, ¿no? A Bolaño lo ven sobre todo en el DF,
en la calle Bucareli, en todos esos espacios un poco sombríos por donde iban estos jóvenes poetas. ¿Y qué hacían los jóvenes poetas de Bolaño? Pues iban a las conferencias de los escritores oficiales para hacer escándalo, para dañar como la oficialidad, para de alguna manera hacer una demostración de vida diferente a eso, que era un poco lo que toda mi generación sentía con respecto a esa gran oficialidad literaria, ¿no? La obra de Bolaño representa de alguna manera ese deseo de ser considerado en otros términos, de ser visto de otra manera y de presentar, por supuesto, también una imagen distinta, una imagen más, digamos, contemporánea y moderna, que no fue el producto de una reflexión intelectual, sino que fue sencillamente el producto de la vida de cada uno. La población de América Latina a partir del siglo XXI es muchísimo más, incluso estadísticamente es muchísimo más urbana que rural. Claro. Y eso se ve en los nuevos temas que hay a través y a lo largo de toda la literatura de mi generación. Gracias, Santiago. Creo que hay un montón de puntos que han dicho, que han mencionado Santiago y Piedad. Quiero hacer un corte comercial y decir que todos los autores que ustedes han nombrado están aquí en el Ransom Center y en la Benson. Y eso es parte de la celebración de hoy día. Cortázar, Hemingway, Faulkner, todos son los compañeros de García Márquez en algo que no... Yo oí la palabra panteón. Un archivo no es un panteón, porque un archivo es algo vivo, ¿no? Y se renueva con las lecturas de todos nosotros. Eso es la celebración de hoy día. Y aparte de esto, creo que Piedad y Santiago como escritores hablaron de ciertos cambios, del final de una época, de cierta nostalgia, de una América Latina, donde ahora no nos dejarían las casas editoriales sino hablar de ciertas violencias. Creo que esas son ahora nuestras restricciones, pero me interesa la mirada de María Elena. María Elena puede hablar desde la crítica literaria y desde la crítica cultural, que significa ese mundo que se cierra, ese mundo que se abre, que tiene que ver además con esa soledad de América Latina, de la que García Márquez habló en su discurso al Premio Nobel. Y lo que me interesa es cómo María Elena, siendo colombiana, curtida en la Academia Americana, ve estos fenómenos de los que están hablando Piedad y Santiago, pero desde la academia, y una academia que está al norte, digamos, que no sale de América Latina, a pesar de que María Elena es bogotana también. Entonces, si nos podrías decir algo de estas reflexiones de Piedad y de Santiago desde el punto de vista de la crítica, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves los cambios y las transiciones en estos? Bueno, gracias, Gabriela. Gracias también a la universidad por la invitación y al Ransom Center, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo estar en esta ocasión, ¿no? La apertura de los archivos de García Márquez es muy, muy emocionante para todos nosotros y me encanta estar aquí. Bueno, sí, yo hablo por supuesto desde esa especie de esquizofrenia que es ser una colombiana trabajando en los Estados Unidos y enseñando literatura colombiana en los Estados Unidos y literatura latinoamericana, ¿no? Entonces es siempre estar como con un pie acá y un pie allá, vivir entre América Latina y los Estados Unidos, entre el inglés y el español, y mirando también múltiples lecturas y múltiples visiones de García Márquez, bueno, de la literatura latinoamericana en general, pero específicamente de García Márquez. Y entonces yo pensando en esto, y pensando pues en esto que querías, la mirada que querías de la que yo hablara, he estado pensando que yo he vivido con muchos García Márquez desde que llegué acá. Tengo aquí una lista de 9. No sé si voy a poder decirlos todos. Y quiero contarles que yo llegué a Estados Unidos en 1998, que fue 2 años después de que ustedes publicaron la antología Macondo. Entonces, en cierta forma, yo venía de esa visión de
una nueva generación que estaba empezando a pelear con el padre y a hacer una nueva propuesta. Pero, por supuesto, llego a los Estados Unidos donde donde de cierta forma se está descubriendo. O sea, ya se le había descubierto hacía mucho en la prensa, en los medios, ¿no? Desde que se publicó la traducción de Gregory Rabassa de 100 años de soledad, se había estado hablando de él, pero la academia se demoró un poco más, ¿no? Y bueno, entonces empiezo a vivir con todos estos distintas visiones de García Márquez, y una de ellas era, por supuesto, la que yo traía habiendo crecido en Colombia, y es la del héroe cultural, ¿no? García Márquez es en Colombia un héroe cultural, es alguien que es reconocido incluso por muchísima gente que nunca lo ha leído. Se le reconoce, se sabe quién es, se conocen los vallenatos que se han escrito sobre sus obras, etc. Es también un autor que es considerado patrimonio cultural de la nación, de una manera muy material, digamos, ¿no? Se le considera como algo que forma parte del patrimonio, ¿sí? de los bienes y palpables de la nación. Hasta tal punto que en diciembre del 2014 se hizo una ley por la cual el rostro de García Márquez va a estar en los billetes, ¿verdad? Y también la misma ley contempla promover el turismo en Colombia alrededor de todo lo relacionado con García Márquez, ¿no? Entonces es realmente como un bien patrimonial, ¿no? Y la Feria del Libro de este año tuvo como país invitado Macondo, que es algo muy interesante porque siempre pues eran países reales, ¿no? México, España, y este año fue Macondo, ¿no? Entonces esa idea de García Márquez como bien patrimonial es algo también que siempre he tenido y sobre también lo cual he escrito. Está el otro García Márquez, es el escritor latinoamericano canonizado, ¿no? Que es el del que tú hablabas, es el escritor que es ya un clásico de la literatura colombiana, latinoamericana, ¿no? A la altura de Vargas Llosa, Carlos Fuentes, todo eso, ¿no? Es como el escritor canónico. Está, por supuesto, el intelectual comprometido con el cambio de América Latina, ¿no? Que es algo, con el cambio social en América Latina, es un autor que invita a una lectura política de su obra, ¿no? Entonces eso se contrasta un poco con la idea del héroe popular, del héroe cultural, y también con el fenómeno de mercado, ¿no? Entonces todas esas cosas están ahí, todos esos García Márquez están ahí en el aire. Y está, por supuesto, también el contador de historias, ¿no? Es un autor que realmente es un placer enseñar, porque cuando lo enseñas, la reacción que tienen los estudiantes frente a su literatura es maravillosa, porque tiene cierto, lo que tú decías, ese enamoramiento que causa, ¿no? Es sus personajes, sus historias, y un autor también que tiene una obra terriblemente compleja. Yo creo que las lecturas simplistas y las lecturas, digamos, de mercado de su obra no le hacen justicia, porque es un autor que cuando te pones a pensar en lo que está diciendo te lleva muy lejos, ¿no? Y yo creo que sigue habiendo muchísimas lecturas muy interesantes de su obra. Y el otro autor, el otro García Márquez que me interesa mucho, y es el García Márquez como escritor del mundo. Y ayer en la charla de Salman Rushdie surgió varias veces el término World Literature, es literatura del mundo, que me parece muy interesante porque me gusta más esa categoría que la de escritor universal, que la utilizaba él mismo, ¿no? La utilizaba él mismo, y es la que se utiliza muchas veces para hablar de García Márquez. Y de hecho, la ley esta colombiana en la que se decidió que se pusiera su rostro en los billetes, dice, la justificación de esa ley es que García Márquez es el más universal de los colombianos. Y entonces, la categoría de lo universal es una categoría complicada para los académicos, ¿no? No voy a extenderme
en los debates, pero me gusta mucho la idea del escritor del mundo y de la literatura del mundo, porque da esta idea de un escritor que está comprometido con el mundo al cual llega su literatura. Y, o sea, no va más allá de simplemente la idea de un escritor que es más conocido más allá de su país. Es un escritor que está comprometido con sus lectores, más allá de su circunstancia inmediata. La categoría del World Literature, literatura del mundo, ha sido muy debatida aquí en la academia. Hay un libro que se llama Modern Epic, The World System from Goethe to García Márquez, de un autor que se llama Franco Moretti, que un poco sitúa a García Márquez dentro de esta categoría de World Literature, literatura del mundo. Pero lo que me interesa a mí es que García Márquez muy conscientemente buscaba ser ese escritor del mundo. O sea, por supuesto, García Márquez se le asocia con la literatura latinoamericana, se le lee como un escritor latinoamericano, escritor colombiano, y él mismo promovió una lectura de su obra que es muy etnográfica, si se quiere, muy relacionada con la circunstancia de la región en la que creció, con su abuela, con sus experiencias, ¿no? Yo pensaba en la anécdota esta que contó ayer Salman Rushdie, de que un taxista le dijo que García Márquez solo era un mecanógrafo, que él solo se había sentado a escuchar, a mecanografiar las historias que todo el mundo sabía. Y es una lectura que él mismo promovió, pero que por supuesto no es cierto, ¿no? O sea, la obra de García Márquez es producto de un trabajo intelectual y un trabajo con el oficio de la literatura muy consciente y de muchos años y muy trabajado. Y a mí me ha interesado mucho ciertos artículos tempranos de García Márquez en los que él habla de su trabajo con el oficio literario. Y hay uno que se llama La literatura colombiana, un fraude a la nación, que es de 1960, y hay otro que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia, que es de 1959, que yo los he leído como una muestra de ese trabajo con la técnica de la literatura que estaba haciendo García Márquez. Y en el artículo sobre la literatura colombiana, él, bueno, critica muchísimo la literatura colombiana, critica muchísimo la novela de la violencia, un poco injustamente, creo yo, pero bueno. Él dice que, o sea, lo que más le interesa en esos artículos es cómo puede lograr un autor colombiano ser universal. Es decir, cómo puede lograr un autor colombiano ser conocido en el mundo. Y menciona los autores colombianos que para él son los más logrados, son aquellos que han sido traducidos y que han sido leídos fuera de Colombia. Y en esos dos artículos hace una gran reflexión sobre qué es lo que se necesita para que un autor consiga ser universal, o sea, proyectarse más allá de la nación. Y paradójicamente en ese artículo dice, lo que necesita un autor es, por un lado dice, se necesita que se den las condiciones para que exista el escritor profesional. O sea, que un escritor pueda dedicarse a escribir, que es, por cierto, algo que pertenecía a su generación, ¿no? Todos los escritores de su generación estaban interesados en buscar las condiciones para poder ejercer la escritura literaria como profesión. Y lo otro que él dice es, y bueno, tengo la cita por ahí, pero la voy a decir, la condición para ser universal es tener una conciencia de lo nacional, lo cual parece paradójico, pero
si uno ve la literatura de García Márquez, es exactamente lo que él está haciendo. Es una mirada hacia adentro, una mirada hacia la nación, hacia lo latinoamericano, pero de una manera pero como puente hacia el mundo. Y entonces esa lectura de García Márquez, en la cual se le asocia con lo latinoamericano, ¿no? que es la lectura con la que ustedes se encuentran, es una lectura que él realmente forma parte de un proyecto muy consciente que él estaba elaborando, de mirar hacia adentro, mirar hacia lo nacional, mirar hacia lo latinoamericano, como una manera para salir al mundo, para ser parte de la literatura del mundo. Y no como escritor periférico, sino García Márquez realmente quería ser parte del canon de la literatura occidental. Y yo sé que esto puede ser un poco polémico decirlo, pero los temas que usa García Márquez habla del amor, de la vida, de la muerte, de la memoria, el tema de la nostalgia, por ejemplo, el tema de la nostalgia, el tema de un mundo que está desapareciendo, ¿no? Eso es realmente un esfuerzo por lograr un reencantamiento del mundo, ¿no? que lo encadena con la literatura occidental, muy, muy claramente. De la misma manera que lo habían hecho Carpentier, que lo hicieron en su momento Asturias, ¿no? Trabajando en París. Y entonces eso es como lo que me parece más interesante y la idea de que de esa manera García Márquez se conecta con el mundo en el que está viviendo en su momento, ¿no? Y con sus lectores, obviamente con sus lectores colombianos, latinoamericanos, pero también con lectores de muchos otros contextos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Lo quiere introducir a todos los idiomas de la India, lo quiere introducir a todos los idiomas, porque él se está muy consciente conectando con eso y lo hace desde una mirada introspectiva. Entonces, su referencia a las historias que le contaba su abuela es un puente para llegar a todos esos lectores a los cuales todas las abuelas les han contado historias, ¿no? Entonces, eso viene de un trabajo muy, muy, muy preciso y muy consciente con la literatura, que es, yo creo que el mayor legado de García Márquez, ¿no? Ese trabajo de carpintería. Y en ese sentido me parece a mí que la novela más interesante de él es La mala hora, que para mucha gente es la novela menos lograda de García Márquez, incluso para él. Pero a mí es una de las que más me interesa porque es donde se ve ese trabajo de carpintería con la literatura, ¿no? Él estuvo muchos años trabajándola y hizo muchísimas versiones. Y bueno, eso es como lo que yo he visto. Muchas gracias. Quiero dejar un espacio para Q&A, para preguntas. Entonces les voy a pedir a ustedes, les voy a dar una palabra que yo creo que es la que puede... Y decirles que digan algo, 2 minutitos, y así dejamos un espacio para hablar con nuestras... la palabra nostalgia creo que es la palabra que cierra y abre esto de lo que... Un poco los tres, ¿no? Yo pienso en Piedad y la palabra nostalgia, ¿no? Porque ese es algo que Santiago y tú, Piedad, hablaron, un ciclo que se cierra en sí mismo. ¿Qué sentido entonces tiene esa nostalgia, ¿no? Estas respuestas tienen que ser cortitas para poder hablar con nuestros públicos. Bueno, es muy difícil contestar eso y más cortico, pero yo diría que he leído artículos académicos donde se condena esa nostalgia como reaccionaria. En general, en literatura, la nostalgia no está bien vista, ¿sí? Porque sí, es una idealización que se considera un poco fatua y un poco tonta. En el caso de García Márquez, yo pienso primero que la historia le ha dado alguna razón cuando se equipara esa Colombia de otro tiempo con una Colombia que iba por unas rutas completamente desafortunadas, ¿sí? Y por otro lado, como está hecha de esa manera entrañable, desde la experiencia, ¿sí?
él permitió con esa nostalgia que mucha gente en muchas latitudes se relacionara con sus propios mundos, ¿sí? Es casi un lugar común y todo tiempo pasado fue mejor, es un lugar común. Y García Márquez es un maestro del lugar común. No tengo yo aquí tiempo para desarrollar ese enunciado, pero yo creo que él, como han dicho algunos críticos, lo que trabaja en la visión de Historia de Colombia es lugares comunes sobre qué es la historia de Colombia, pero los trabaja de tan magnífica manera, ¿sí?, que hace de lo que sería una pobreza una posibilidad, una riqueza. Gracias, Piedad. Santiago, tú estabas hablando de lo difícil que era no cumplir con el estándar de ser latinoamericano ante las editoriales. Y a mí me parece muy interesante porque yo creo que en literatura Latinoamérica sigue siendo lo mismo que es en recursos naturales. O sea, el recurso natural del realismo mágico era lo que ustedes tenían que ofrecer, no otro. Y ahora creo que hay también, volvemos, ¿no? O sea, es el cacao, es el café, es la banana y es la violencia urbana. Y no hay manera de romper con el esquema de la violencia urbana en la literatura. Me parece que sería interesante que nos digas si tú piensas que es un poco esa la exigencia que hay ahora, ese realismo crudo, porque América Latina urbana es un lugar exótico en ese sentido, diría yo. Como un nuevo exotismo, dices. Sí. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que la historia de América Latina sigue siendo una historia por momentos tenebrosa. Y esto no es un lugar común. Bueno, tal vez sí siga siendo un lugar común, pero también es verdad. Sí. Pero eminentemente es verdad. Si miramos rápidamente y repasamos rápidamente, pues, Centroamérica, Colombia, nosotros estamos ahora intentando llevar a cabo un proceso de paz con muy buenas noticias, con la ayuda de Cuba y con la ayuda de otros países amigos, pero evidentemente pues Colombia es un país que, como tú dices, hablabas de los recursos naturales, es un país que tiene pues una de las topografías más hermosas del mundo. En Colombia está la mayor superficie de páramo que hay sobre todo el planeta Tierra, pero si tú levantas esa bellísima capa vegetal, te vas a encontrar con un montón de huesos, y eso todavía es una realidad. Entonces, la violencia de alguna manera está en la realidad. Yo por eso digo que muchas novelas colombianas, latinoamericanas, son novela negra involuntaria, porque el realismo, cuando se habla con realismo sobre Guatemala, Honduras, pienso en un autor como Horacio Castellanos Moya, por ejemplo, como Rodrigo Rey Rosa, inclusive una novela como El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, pues puede ser vista como expresiones involuntarias de novela negra, pero no porque el autor haya querido escribir conscientemente un género, dentro de ese género, sino porque la realidad a la que refiere tiene muchos problemas. Entonces, de esa manera, no es, fíjate, en el caso de la violencia, comprendo que se ha visto como una especie de exigencia, pero en el fondo es algo que más bien está en el ambiente, que atrae a los escritores, porque de alguna manera la literatura siempre ha transitado como por esas extrañas y solitarias avenidas en donde ocurren cosas extrañas, en donde hay una cierta mirada, una cierta atracción por la anomalía, ¿no? La literatura, y esto ya es algo que tiene que ver un poco más como con la psicología de la literatura misma. La literatura casi muy pocas veces es del centro, de la luz, es más como de lo tenebroso, de lo periférico, de lo que está por allá extraño. Entonces, ahí en esos lugares hay una cierta atracción por parte de los escritores de querer ubicar sus historias, buscar nuevas perfiles, ideas, imágenes de la condición humana a través de la literatura en las circunstancias que la realidad le ofrece. Ahora, en lo temático, en el fondo, vuelve siempre a repetirse. Y tú mencionabas, María Elena, algo que me llama mucho la atención, cómo García Márquez
digamos, conscientemente utilizó ciertos temas, pero es que en el fondo, y esto dicho en la academia, pues suena casi una perogrullada, pero pues todos sabemos que la literatura tiene muy pocos argumentos. Creo que Svetan Teodorov los contó y no son más de 25 o 28. Hay 28 temas que se repiten siempre, en todas las literaturas. Y en el fondo son los mismos. Alguien quiere a alguien y muchas cosas se interponen. Yo recuerdo que una vez García Márquez me preguntó qué estaba escribiendo. Y yo le empecé a contar, pero dudé un poco como por dónde empezar. Y él se me quedó mirando y me dijo, ¿alguien mata a alguien? Como para ayudar, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Yo pensé que uno de los temas, por ejemplo, otro de los grandes temas que aparentemente García Márquez habría dejado de lado, que es la novela negra, que probablemente en su generación tuvo menos prestigio y fue vista casi como una subliteratura. Y un día le pregunté, le dije, pero Gabriel, yo no le decía Gabo, por supuesto, sería absurdo, le dije, pero Gabriel, ¿y tú nunca quisiste escribir una novela negra? Y me dijo, ya la escribí. Dice, lo que pasa es que para que la gente no se distrayera, viendo a ver si al final lo mataban o no, lo puse en el título, Crónica de una muerte anunciada. ¿No? Entonces, él, de alguna manera muy consciente también, él sabía que tenía que abarcarlo todo, ¿no? Y eso también es un gran legado. Sí, para responder concretamente a la violencia está en la literatura latinoamericana, pero no es un invento, porque la violencia es también una experiencia cultural. Que recordemos que la historia de Occidente comienza con una guerra, que es la guerra de Troya, ¿no? Y todavía esa guerra no se ha terminado, ¿no? Gracias, Santiago. María Elena, quizás tiene eco esto con lo que decía ayer Rushdie, ¿no? El realismo mágico tiene más de realismo que de mágico, y eso es algo de lo que tú, abuelo de pájaro, pude pescar. Está hablando de estos temas en esta artesanía, o sea, no en esta artesanía, con esta artesanía de trabajar estos temas, que tiene más que ver con el realismo, en donde la violencia siempre está presente. Como estaba diciendo María Elena, quisiera que nos digas algo de... cada escena que él narra, en realidad uno lo piensa dos veces y nos está contando cosas que son muy terribles. Y la pregunta viene de la artesanía literaria, para no hacer de eso un cliché, para, en tu experiencia enseñando, por ejemplo, que tiene que ver con regresar al arte de las palabras, ¿no? No sé si te provoca decir algo sobre eso. Sí, bueno, con lo del realismo mágico, lo del realismo mágico es una categoría muy complicada, porque por un lado es una categoría de mercado, que es la parte más problemática, más complicada, pero por otro lado es un término interesante, porque es una contradicción, ¿no? Entonces el realismo mágico justamente funciona como término porque permite hablar de dos cosas opuestas a la vez, ¿no? Entonces, no sé si esa es tu pregunta, pero bueno, el hecho es que yo creo que tiene que ver para volver a la cuestión de la técnica literaria, yo creo que lo que hace García Márquez con toda esa violencia, ¿no? Que yo creo que García Márquez, o sea, tú dices que ahora hay como un boom de la violencia, del tremendismo, ¿no? Que ya lleva varios años, pero García Márquez también viene de la novela de la violencia, ¿no? O sea, eso es lo que le precede. Pero entonces la forma como él enfrenta la narración de esas cosas terribles es por la literatura, justamente por el encantamiento de la literatura, ¿no? Entonces el realismo mágico es también una forma de resolver esas cosas, ese terror de la violencia, ¿no? A través del encantamiento, ¿no? Y eso que tú dijiste de concentrarse en los vivos y no en los muertos, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba es muy conocida porque no tiene ni una sola escena de violencia, ¿no?
pero el tema de la novela es toda la violencia, ¿no? Entonces, es hablar de los vivos y también de la forma como simbólicamente la gente elabora las cosas terribles de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar de muchísimas escenas, de escenarios de soledad, pero por ejemplo la forma como son matados todos los hijos del coronel Aureliano Buendía en una sola noche, pues si tú lo pones a pensar es terrible, ¿no? Pero entonces la forma como está contado es una manera de conectarse con el lector que es muy especial, y yo creo que él justamente parte de lo que hace con su literatura es entregarle a las personas que han padecido la violencia un lenguaje literario por el cual pueden enfrentarse a esa violencia, a esa historia de violencia, y de alguna manera codificarla, ¿no? El ejemplo más conocido es el de la matanza de las bananeras, ¿no? Que él, pues es una cosa terrible de la historia colombiana y latinoamericana y mundial, porque realmente la cuestión de la fiebre del banano fue un fenómeno mundial. Es la razón por la que ahora se consiguen bananas en todas partes, por ejemplo. Pero él realmente, la violencia bananera actualmente, el lenguaje que se utiliza para hablar de la violencia bananera viene directamente de García Márquez. Es increíble, pero cuando tú hablas, cuando tú lees incluso libros de historia, la forma como está contado y el tema de la matanza de las bananeras es central para entender ese proceso tan violento que fue el establecimiento de repúblicas bananeras, que implicó guerras civiles, dictaduras, bueno, todo tipo de violencias, que transformó totalmente una región entera del mundo, ¿no? Y 100 años de soledad proporciona una manera de mirarlo, ¿no? Y de codificarlo y de entenderlo, que no niega la violencia, ¿no? Pero que permite imaginarla de cierta forma, ¿no? Entonces, y yo creo que es un ejemplo que es muy claro porque todas las miradas que hay ahora sobre eso están muy atravesadas por lo que pasó en 100 años, por la forma como fue contado ese episodio en 100 años de soledad. Entonces, no sé si era lo que me estabas preguntando, sí, pero por ahí yo lo veo. creo que tenía que ver con eso, eso que acabas de decir, tiene que ver con la artesanía de la literatura y que la literatura filtra y codifica nuestras violencias y a veces permite nombrar cosas que el realismo bruto no permite, que el dolor en vivo no permite, pero que al pasarlo a través de la literatura podemos conectarnos por esa búsqueda estética en los elementos que ustedes nombraron, que son tan pocas las historias de la literatura, los temas literarios, porque somos los seres humanos, seamos de donde sea, lo que nos define son historias de amor, de celos, de pasión, una muerte, y eso es la literatura, ¿no? Y celebramos a Gabo Contador de historias. Muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas. Jaime, me parece que no hay micrófono, entonces si hablas duro y todos te oyen, si no yo lo repito. Yo quiero pedirles, para ahondar en el punto de la artesanía, un comentario a la siguiente cita textual de García Márquez. Dice así: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida I am basically... Mis libros son libros de periodistas, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y de los hechos es de periodista. No quiero adelantarme al panel de mañana. Eso te iba a decir. El contador de historias literario, profundizar un poco esa conexión que fue insinuada por Piedad.
mencionaba como un paralelo. Yo creo que es más que un paralelo, es mi opinión, pero me gustaría ver. Voy a sacar, Jaime es el director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entonces entienden de dónde viene su pregunta. ¿Quieren ustedes, alguno de ustedes, María Elena? Bueno, sí, yo tampoco me quiero adelantar a tu panel, pero definitivamente yo creo que esa conexión que tiene García Márquez con sus lectores, de la que yo hablaba, esa idea de conectarse con el mundo, viene mucho de su trabajo de periodista. Y bueno, tú sabrás que García Márquez fue conocido primero como periodista que como escritor de literatura, ¿no? Y fue un bestseller cuando era periodista, reportero del Espectador. Entonces sí, solo para darte la razón, sí. Yo quisiera agregar que es muy importante, digamos, todos hemos leído a García Márquez y sabemos perfectamente ese fraseo tan extraordinario que recuerda a veces como una hoja cayendo al suelo. Es todo con una armonía y todo eso tiene una construcción brutal y tiene una reflexión sobre el lenguaje detrás que yo creo que podría, claro, que es primero el huevo o la gallina. Yo no sé si es el periodismo el que hizo que él escribiera así o si era más bien su profunda experiencia del lenguaje el que hacía que su obra periodística fuera tan notable. Yo recuerdo haber leído frases que son como de escritor literario en reportajes. Por ejemplo, cuando está en Roma, en algún momento se distrae la atención de lo que está contando, voltea y mira la fuente y dice, Roma, dice, con sus fuentes de agua mineral, ¿no? Claro, toda persona que ha estado en Roma le llama la atención como lo limpio y lo puro que se ven las fuentes, pero esa descripción al interior de un reportaje muestra como más bien su profunda experiencia del lenguaje literario hacía que sus reportajes fueran notables, ¿no? Cuando él hace este extraordinario reportaje del relato de un náufrago, pues por supuesto todo está ceñido a la verdad y hay una exigencia que tiene el periodismo que la literatura no tiene, y es que todo tiene que ser rigurosamente cierto. Y por eso, obviamente, los grandes maestros del reportaje pues hacen ese tipo de señalamientos y tiene que la casa por donde se escondió y por donde iba corriendo y cruzó, de qué color era. Y no saber, que el reportero no sepa de qué color era esa casa o equivocarse en el color de esa casa es una falla terrible. Eso, por supuesto, no lo tiene la literatura. Pero yo sí creo que lo que García Márquez tenía y que utilizaba en sus dos versiones, periodística como literaria, era probablemente algo anterior al periodismo y anterior a la misma literatura, que era esa cara de palo de la tía. Era esa sensación de que entre el lenguaje y su experiencia había una combinación y una extraña mezcla y una sensación muy poderosamente ligada a su vida. Porque otros escritores no tienen la misma tensión del lenguaje, siendo extraordinarios escritores, pero como decía antes con Borges y con Cortázar y con él, pocos se apropiaron tanto y de una forma tan potente de su propio lenguaje como García Márquez, y por lo tanto yo creo que esto es algo que es anterior inclusive a su escritura, tanto periodística como literaria, y tiene que ver con esas historias que él oía y con ese niño que escucha. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo tengo un hijo pequeño, cuando uno le cuenta historias, los niños miran la boca de uno, que es por donde están saliendo las palabras. Yo creo que de ahí, de esa extraña relación, viene esa tensión, ese cuidado, esa búsqueda obsesiva de las palabras durante días y días de García Márquez. Una pregunta más. Yo puedo hacer un comentario a lo de Jaime, porque es un tema que me apasiona y creo que tiene que ver con la construcción de la realidad del periodista. Esa meticulosidad hace también que su ficción sea creíble. Es parte de convencer al lector de que ese mundo mágico, por usar la palabra que nos sea creíble, esa minuciosidad. ¿Piedad? Sí, él dice en alguna entrevista que la fantasía también tiene sus leyes. ¿Sí?
cuando él describe al coronel Aureliano Buendía, dice, el coronel Aureliano Buendía llevó a cabo 32 levantamientos armados y los perdió todos, ¿sí? Sobrevivió a 14 atentados, todo es una exageración. Y sin embargo, esta apariencia de realidad es la que nos fascina y de alguna manera está utilizando es un truco, ¿no? Un truco, el truco del dato minucioso para que nosotros creamos lo fantástico. Él usa muchos recursos de la literatura puramente fantástica, pero yo solo quisiera decir una cosa, Jaime. Yo no dudo de esa investigación de la que habla García Márquez, porque se nota en cualquier novela suya, uno va al trasfondo y se da cuenta que está hablando de la época de Rojas Pinilla, ¿sí? Que hay muchas cosas comprobables, y era muy minucioso con los árboles, los pájaros, hacía toda esa investigación que cualquier narrador serio siempre hace, ¿sí? Pero estoy con esa teoría, y por eso me interesa lo del periodismo, estoy con esa teoría de Santiago, y es que él era un narrador nato. Lo que le gustaba era contar historias, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Y como periodista, él ficcionaba. Todas esas columnas que tenía en el Heraldo, a veces eran solamente pretexto para ese escritor que pugnaba por salir todo el tiempo. Entonces, habla del bobo del pueblo, por ejemplo. O la X. ¿Sí? O de lo que estará pasando con la reina Isabel mientras camina por su palacio, ¿no? Eran pequeños pretextos de ejercicio narrativo que le lanzaba a un lector de periodismo, pero que lo conquistaba inmediatamente. Los bordes entre el periodismo y la ficción de García Márquez son muy interesantes, y yo oiré en la mesa lo que pase, ¿no? En la mesa de periodismo, pero yo creo que un periodista de hoy muchas veces no aceptaría que se puede hacer hoy lo que García Márquez hizo en su momento con las crónicas periodísticas. Si me permites un momento, Gabriela, quisiera agregar algo precisamente de lo que tú dices. Efectivamente, ese cuidado tan extraordinario, porque García Márquez, siendo un narrador nato, pareciera que forma parte como un poco de los escritores, de ese grupo de escritores un poco más ciegos, con una cierta irracionalidad, pero no, o sea, detrás de cada exageración, como dices tú, esa fantasía tiene unas leyes brutales que esconden además no solo un trabajo brutal, sino un lector extraordinariamente atento. Yo recuerdo que una vez le pregunté a qué escritor del siglo XX te hubiera gustado conocer, que no conociste, porque yo los conocí a todos. Me dijo, a Albert Camus. Y dije, ¿y por qué? Y dice, porque a mí me hubiera gustado preguntarle si él fue consciente del error que tiene el extranjero. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Hay un error en el extranjero? Y me dijo, sí, en la temporalidad. ¿Cómo comienza la novela? La novela comienza diciendo, hoy murió mi madre, o tal vez ayer. Y dice García Márquez, eso no puede ser, porque si uno lee la novela, él empieza a escribirla como al tercer o cuarto día. Por lo tanto, es un error. Claro, eso solo lo descubre alguien que entró a leer la literatura con herramientas, a desarmar los libros como están hechos, para aprender a contar sus historias de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Santiago, María Elena, Piedad. Nosotros creo que tenemos que ir a Muchísimas gracias. Antes de que salgan al descanso, les rogamos, por favor, recordar que la próxima sesión es toda en inglés. Si requieren transmisores para la traducción, por favor, en el segundo piso lleven su tarjeta de identificación y con ello lo pueden recolectar. También le pedimos a los panelistas Cristóbal Pera, a Deborah Hunt y a Daniel Shapiro que se acerquen acá para preparar sus micrófonos. Gracias.